Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, del 11 al 20. Y vamos a leer los versículos del 11 en adelante del ministerio de la reconciliación. Dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El versículo 15 quiero que lo lean ustedes otra vez. Gloria a Dios. Sigamos todos en alta voz. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Luego dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya. Luego dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lean por favor el versículo 20 una vez más, todos en alta voz. Amén, amén. Quiero que voltee y le diga a 2 o 3: te ruego en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Amén. Y tomen asiento dando alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, vamos en el nombre del Señor Jesús a terminar, si Dios nos permite hoy, lo que comenzamos el jueves anterior, y es referente a el tópico de lo que es el retrato de un reconciliado. Y estamos hablando sobre uno de los personajes bíblicos más impactantes, llamado el apóstol Pablo. Una de las cosas que me llama la atención con el apóstol Pablo particularmente es que en Gálatas 6, 14 al 17 hay una frase en medio de todos esos versículos que es la que de alguna u otra manera ha traído, ha cautivado, ha capturado mi atención, y es la palabra marcas. Dice el texto sagrado: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y esa palabra marcas lo que traslada es la idea de estigma, y eso es heridas profundas. No solamente se refiere lógicamente a heridas físicas, porque él las tuvo, sino también a heridas espirituales y a heridas emocionales. Él tenía un proceso que había atravesado para poder llegar a ser quien llegó a ser, el gran apóstol Pablo. Y a este hombre, a quien de alguna manera se le da este gran desafío, el desafío
de llevar lo que se llama la palabra de la reconciliación o también el mensaje de la reconciliación. Este personaje es un personaje que cuando uno analiza las escrituras, el pasaje que estamos desarrollando, además de leer lo que leímos, solamente estamos tomando, según a los Corintios, este mensaje realmente lo que les estoy dando entre el jueves y hoy es únicamente la mitad de todo el mensaje. Ya la otra parte la compartí alguna vez en algún lugar, pero aquí solamente me estoy enfatizando o me estoy enfocando en lo que son estos aspectos a los que le he llamado el retrato, el perfil o la marca de un reconciliado, las marcas de un reconciliado. Y teniendo en cuenta el apóstol Pablo, creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención en él es que él relaciona, según el pasaje de Gálatas, relaciona esas marcas que trae en su cuerpo, la relaciona con todo el proceso ministerial. Y cuando leemos pasajes como habíamos leído, segundo a los Corintios 11, 22 en adelante, un hombre como este personaje que él declara, solamente les leo allí rápidamente, dice: yo más en trabajos, en azotes, en cárceles, en peligros. Y él empieza a destacar una serie de cosas que definitivamente están relacionadas con él en cuanto a que fue apedreado, fue azoteado, 3 veces había padecido naufragio, una noche y un día había estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, de los de su nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre trabajo, fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez. Todo ese resumen de la vida de él, el capítulo completo habla no solamente de eso, sino que habla también de algo más cercano a él, más íntimo, más llegado directamente a su vida, que estaba relacionado con una enfermedad que azotaba su cuerpo, lo que le llama él el mensajero de Satanás. Era una enfermedad que tenía un propósito. En realidad no era una enfermedad por causa del pecado, no era necesariamente una enfermedad por su negligencia como tal, sino que era más bien una enfermedad con propósito. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios en el sentido de que van a ser sanadas para la gloria de Dios. Pero hay enfermedades que nunca van a ser sanadas porque también son para la gloria de Dios. Y eso es algo que solo lo entendía alguien con el nivel de profundidad espiritual que tenía este varón llamado Pablo. Pablo le rogó a Dios 3 veces: Señor, sáname de este azote, de esta enfermedad. Dios le dice: bástate mi gracia. Es todo. Y obviamente en ese sentido la enfermedad de Pablo era parte de su proceso, era parte de su necesidad fundamental para que estas marcas, no solo en su cuerpo, sino en su alma y en su espíritu, lo lleven a, de alguna manera, a dar la cara, la imagen, el retrato, el perfil indicado de lo que sería un verdadero reconciliado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros, independientemente, incluso más allá del mismo llamado que tengamos, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía probablemente uno de los llamados más grandes que ha tenido hombre alguno aquí en la tierra. Es decir, si usted hace un análisis bíblico, usted va a encontrar que pocos hombres han tenido un nivel tan alto como lo tuvo Pablo. Probablemente Elías, probablemente el mismo Enoc, pero Pablo era un hombre de un nivel muy relevante, es decir, un nivel extraordinario, no solo en revelación. El mismo Moisés, gente que tuvo contactos bastante impresionantes directamente con Dios, pero entre los apóstoles, por supuesto, Pedro, pero Pablo era un hombre de un nivel extraordinario. La pregunta es: ¿cómo es que este hombre llega a ese nivel de espiritualidad? Es decir, ¿cómo es que ese hombre llega a mantenerse? Porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Hay gente que puede llegar alto, pero como dice el refrán popular, suben
como palmeras, pero caen como cocos, es decir, fácilmente se echan a perder. Son gente, yo realmente de los que más admiro ministerialmente hablando, son aquellos que pasan décadas y se mantienen en un nivel. En el ambiente de predicadores sucede algo similar. Hay predicadores que suben como una espuma impresionante durante unos pocos meses y luego desaparecen por completo del escenario. Hay otros que pasan 10 años, 15 años, 40 años y se mantienen, y eso es algo que es digno de analizar qué hay en ellos para que ellos se puedan mantener, no solamente como algunos que suben y bajan, suben, bajan, aparecen, desaparecen. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Los lugares de reunión, los templos, los cultos, las capillas, como quieran llamarse, son lugares que se atiborran, se llenan de personas, pero cuando pasan los meses, pasan los años, hay gente que nunca más aparece. Hay gente que desaparece, hay gente que aparece y desaparece, hay gente que está y no está, hay gente que finalmente nunca está, aunque está, porque aún cuando está, su mente no está. Yo sé que estoy sonando como medio trabalenguas, pero sé que usted me está entendiendo. O sea, hay gente que está allí, pero no está allí. Y obviamente hay gente que está, pero está. Y cuando el texto dice congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, la palabra episinagoge, de congregarse, no significa solamente asistir al culto, sino hacer culto. No solamente significa ir de vez en cuando a un culto, sino ser activamente partícipe del servicio. En otras palabras, lo mismo ocurre en la vida cristiana. Hay gente que nunca llega a estos niveles, y algo que me llama la atención con base al análisis de lo que hemos venido haciendo es que Pablo, de alguna u otra manera, si usted le pone la regla, usted le pone la medida, usted va a encontrar que el texto base que estamos tomando para hacer un análisis a la vez práctico para nosotros es Romanos 12 del 1 al 19. Y ahí en ese pasaje encontramos precisamente, en esos 19 versículos, encontré 19 cualidades, 19 características, 19 de alguna manera maneras de poder saber si alguien es o no realmente un reconciliado. En otras palabras, si alguien es auténticamente un cristiano. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que por naturaleza cada uno de nosotros, cada persona, independientemente, comenzando desde quien le habla en adelante, somos personas que tenemos diferentes niveles de batallas espirituales. Algunas son emocionales, otras son físicas, otras son espirituales. Y definitivamente cada uno de nosotros necesitamos pasar un proceso para poder ser depurados. En el caso de Pablo, me llama la atención que a diferencia de Daniel o a diferencia de José, Daniel son personajes que obviamente eran pecadores porque eran humanos, pero no se describen pecados de ellos. Se dice simplemente que eran sin vicio, no se describe alguna maldad, algo grave que hayan cometido. Aún Abraham se habla de sus pecados, David sus horrendos pecados. Gente que usted y yo admiramos como grandes hombres de Dios, se nos habla de toda su maldad, de todas sus batallas. El mismo Pablo se nos habla de sus problemas que él tenía, de sus batallas, de su pasado, todo eso. Pero no ocurre así con ciertos personajes. No obstante, me gusta mucho porque cuando uno habla de José, cuando habla de Daniel, probablemente pocos y difícilmente se identifican con ellos, sobre todo cuando dice que Daniel se le trató de indagar, incluso lo espiaron. En otras palabras, trataron de buscarle caída en secreto, que es en el área donde la mayoría realmente falla, pero a él dice ningún vicio, ninguna falta, ninguna falla se le encontró. Es decir, era un hombre fácilmente, digámoslo, para ponerlo en un retrato y poner el perfil de Daniel y luego su perfil o el mío, entonces uno diría definitivamente está muy alto ese nivel. Para llegar allá está muy complejo. Pero me gusta hablar de Pablo porque Pablo fácil y perfectamente nos representa a cada uno de nosotros. Si hablamos de personajes como él que tenían muchas cosas en su vida, en su mente, en sus batallas, que tenían tanto cualidades como dificultades,
Es fácil entender a este personaje y luego analizar qué fue lo que lo llevó a tener ese cambio tan total. Pablo el asesino, Pablo el blasfemo, Pablo el hombre arrogante, Pablo el altanero, Pablo el hombre malo, Pablo el hombre insolente, Pablo el hombre desagradable, Pablo el hombre que era temido. Pablo era un hombre tremendo, pero ese hombre llegó a tener un cambio tal que hoy en día un cristiano serio termina diciendo: admiro a ese varón de Dios, el apóstol Pablo. Pablo, el hombre inimitable, termina diciendo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ese hombre Pablo tuvo que haber pasado un proceso para tener el retrato de un reconciliado real, auténtico, genuino. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuan más difícil es nuestro carácter, más fuerte será nuestro proceso. Sacuda al que está a su lado y diga: si tú eres muy duro de carácter, te van a procesar más, todavía te falta. En otras palabras, cuan más resabiado es el evangélico, más proceso tienen que aplicarle. Cuan más mañoso es el cristiano, más proceso tienen que aplicarle. Cuan más raro es, porque hay cristianos tan raros que ni se nota que son cristianos. A esa gente hay que procesarla, hay que pulirla. Y lo hermoso es, y aquí es donde debemos tener en cuenta eso, que Dios va a usar no solamente, escuche esto, al diablo, sino también hasta su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su hermano, su pastor, para procesarlo. Él nos va a procesar muchas veces. Dice la Biblia: el hierro aguza el hierro, así el amigo aguza al amigo. En otras palabras, hay momentos donde la Biblia dice: fieles son las heridas del que ama, pero aborrecibles esos besos del que aborrece. Es preferible ser herido por el que me ama que besado por el que realmente me besa, al estilo Judas. El que te hiere, el que te dice las cosas aunque a ti no te guste, aunque abra los ojos como si estuvieran fritando un huevo, no importa. Es mejor que te digan la verdad porque te aman, porque quieren verte bien. Pero hay otros que te besan, te sacuden, te soban la chaquetita. ¿Para qué? Para pegarte la puñalada finalmente. Pero mis amados, Pablo, me encanta estudiar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre duro, tosco, era un rígido, incluso él era un hombre con espíritu fariseico, era un hombre estilo, digámoslo de esta manera, una persona con mentalidades religiosas, era un hombre que era políglota, y aunque en esa época ser políglota era normal, hasta la gente no estudiada podía entender algo de 2 idiomas por lo menos, porque era normal. Ciudades cosmopolitas, ciudades donde vivía gente que hablaba arameo galileico, latín, griego, obviamente podían comprender algo, así sea mal hablado, pero de alguna u otra manera Pablo sí era de un nivel cultural alto, de un nivel académico, y él era un políglota, él era un polímata, es decir, un experto en diferentes temas, un experto en diferentes ciencias, y él tenía, humanamente hablando, tenía muchas razones para hacer lo que Dios se encargó de evitar que sea, porque de lo contrario no sería el apóstol Pablo salvo, sino el apóstol que cayó al infierno, al estilo Judas. En otras palabras, Pablo tuvo que ser procesado tan duro porque él también había sembrado de esa misma manera. Y una de las cosas que usted debe saber es que en la vida cristiana, todo lo que usted siembra también lo va a cosechar. Y a Pablo se le perdonó el pecado, pero no las consecuencias. Porque si Dios perdona consecuencias, Dios es el ser más injusto que existe. Pero Dios es el único que es más justo que ninguno otro, y por eso, aunque usted se convierta al evangelio, usted tiene que ser procesado por sus
falsos, sus malas decisiones del pasado, sus aberraciones del pasado, sus pecados del pasado, sus siembras incorrectas del pasado. Hay más de un cristiano que piensa que llega a Cristo y con 2 o 4 lágrimas en un ayuno ya Dios le tiene que transformar su vida, cuando eso es lo que usted necesita para que aterrice, eso es lo que usted necesita para que madure, eso es lo que necesita para que se forje el carácter de un verdadero reconciliado. Una de las prédicas que ha impactado mi vida, yo titulé alguna vez el mensaje, yo obviamente tomé solamente un testimonio que me impactó, una base que me impactó, pero luego lo apliqué a nosotros, a nuestra vida cristiana, y hablamos de lo que es el desarrollo de un cristiano, el desarrollo de una vida cristiana. Pero me llama la atención un mensaje que alguna vez alguien predicaba y se titulaba Mi amado enemigo. Y obviamente cuando se habla de mi amado enemigo, está hablándonos de un nivel que el ser humano carnal no puede entender. Porque en nuestra perspectiva terrenal, el que más nos hace doler la cabeza se lo percibe como un enemigo. Pero en la perspectiva espiritual, Jesús a Pedro nunca le dijo amigo. A Pedro, obviamente no era directamente a Pedro, pero se lo dijo al que estaba manipulando a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pero no le dijo amigo mío, gracias porque me quiere librar del Calvario. Pero a Judas sí le dijo amigo, ¿a qué has venido? Y ese amigo a que has venido no era un amigo hipócrita, no era un amigo como que, ¿y eso qué es mi amigo? No, sino que él estaba diciendo sinceramente: tú eres el que está cumpliendo el propósito para llevarme al lugar donde debo ir, el Calvario. La perspectiva humana ve a Judas, obviamente el traicionero, lógico, Judas se perdió, no caigamos en la estulticia que cayó un predicador en estos días, famosísimo, diciendo que Judas, wow, que él fue, es una tontería completa lo que dijo ese señor, pero lo que sí sabemos es que Judas se perdió, pero Judas cumplió de alguna manera con la agenda de acuerdo a su perverso corazón, porque él tenía un corazón perverso. Y por eso él terminó convirtiéndose en el traicionero de su amigo íntimo llamado Jesús. Ya en estos días estaré hablando un tema que se titula Judas el asesino a sueldo, y iremos a hacer un análisis más profundo de Judas. Pero ahora, aplicado a este personaje, cada uno de los que él nombra, o de los aspectos que él nombra: azotes, cárceles, peligro de muerte, judíos atacándolo, gentiles atacándolo, hermanos falsos atacándolo, incluso hasta hermanos verdaderos con los que tuvo problemas serios. Por ejemplo, Pedro. ¿Quién más cristiano que Pedro? De verdad, él era un buen cristiano. Pero con Pedro tuvo un choque fuerte, incluso públicamente. Y Pablo, yo a veces pienso que soy a veces como Pedro y Pablo, una mezcla entre Pedro y Pablo. Porque Pedro y Pablo no se quedaban callados cuando algo no quedaba bien. Y yo a veces veo que ese carácter, esa naturaleza de estos dos personajes era tremenda. Y yo me veo una vez en algún escenario cuando se encontraron estos dos personajes y cara a cara el uno lo confronta al otro. Y Pablo, cuando uno hace un análisis de Pablo, uno encuentra que Pablo también tuvo problemas con otros y él rechazó a alguien, dijo: no, este no va conmigo. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de carácter sólido, rígido, muchas veces bruto, un tremendo llamado de Dios. Y Dios le va a poner alguna un mensajero de las tinieblas que le esté abofeteando constantemente para que se mantenga en la posición que le toca. Y lo que voy a leer hoy y lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con eso. Es decir, Pablo no escribe esto solamente porque suena bonito, solamente porque es un consejo interesante, sino porque lo vivió al pie de la letra cada uno de estos 19 aspectos. Pero estos 19 aspectos, no crea que Pablo nació con ellos, es decir, no eran innatos en Pablo. No era que Pablo era tan amor fraternal y tan tiernito y tan como, no. Es más, Juan se le llama el apóstol amado. Pero cuando él estuvo con Jesús, se les llamaba los Boanerges. Y Boanerges es hijos del trueno. Y muchos expertos dicen que se refería no solamente
a su ascendencia, a su linaje, sino que se refería a su pesado carácter. Eran hombres rudos, claro, eran pescadores, costeros, gente con una naturaleza brusca, acelerada, tosca. Pero luego cuando usted lee las cartas de Juan, eso ya no se nota por ningún lado. Él siempre es como hijitos, amados. En cambio Pablo, sí, él sigue, almas adúlteras. Oh, él es más directo. Juan es siempre, dice lo mismo, pero se lo dice con ternura. Y yo sé que a veces nosotros los predicadores que solemos ser un poco más directos, por muy elocuentes que seamos, necesitamos la gracia de Dios porque eso suena a un juetazo cada palabra muchas veces, a un sablazo cada vez. Pero hay momentos donde cuando esa palabra viene de parte del Señor es tan necesaria para forjar aquellos caracteres de la naturaleza humana caída. Y Pablo era así. Por eso Pablo era tanto choco con la iglesia en Corinto y con las iglesias, porque le decían, en carta suena muy duro, muy fuerte, pero él sí él de frente lo hace, y cuando iba de frente él era peor. O sea, ese era su batalla, pero con gente tan insolente como los corintios se requería un carácter como el de Pablo también. Pero Dios puede hacer o lo de Juan, porque aquí hay gente así. Hay gente que eran violentos, agresivos. Yo creo que uno de los ejemplos más notables es el del hermano Segundo Araujo. Él era muy agresivo, muy violento, muy brusco, muy tosco en naturaleza, en personalidad. Era un peleonero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día cualquiera que lo mira y de años que desde que yo recuerdo, cualquiera de esos dice, pero el hermano Segundo era así. Sí. ¿Quién lo transformó a ese nivel? El poder de Dios en su vida. Pero hay personas que necesitan entender que las marcas de su vida van a venir a través de personas muchas veces amadas, muy cercanas, o también a través de personas que definitivamente, simple y llanamente son parte del paquete que deben estar allí. Mi amado enemigo. Esas personas que te van a atacar, que van a querer destruir todo el tiempo, pero ni siquiera ellos mismos saben que son parte del proceso para forjar tu carácter. Yo nunca pude hablar con tanta autoridad del perdón hasta que ciertas personas hicieron cosas que de verdad provocaron que las odie. Nunca pude hablar con tanta autoridad del perdón hasta que llegué a sentir lo que es eso. Hasta que Dios me liberó de eso. Pero Dios tuvo que usar a ciertas personas que escarbaron lo más profundo de mi alma para sacar lo peor que tenía que salir. Y hoy en día, gracias a Dios, con varios de ellos somos hasta los mejores amigos. Y de verdad, gente que yo mismo digo, pero yo no puedo creer que con esta persona hace tiempo no podíamos, mejor dicho. Era tremendo. Hasta su voz fastidiaba. Su presencia era incómoda. Pero cuando una persona debe ser procesada, Dios le va a mandar es más, la misma materia le toca cursarla hasta que la pase. Por eso es que hay más de un cristiano que está perdiendo el año, porque no ha podido pasar ciertas materias. La materia del perdón que nos hablaban ayer, esa es una materia tremenda. Y esa materia, hasta que usted no la pase como debe pasarla, a usted le van a hacer la vida cuadrito, la misma persona, hasta que usted madure. Porque no es necesariamente para que ejercite el arte del perdón, no, sino para que usted tenga la capacidad un día de decir, esta persona me la hizo, me la volvió a hacer, pero aprendí a perdonar como Dios realmente enseña que perdona. Y cuando eso pasa, lo digo porque me ha pasado cantidad de veces, cuando eso sucede, amado hermano, una de las primeras cosas que me llama la atención es que el nivel de materia va a subir. Es decir, no es que ya pasé materia y ahora la materia que sigue es más fácil. No, el nivel siguiente es difícil, es más difícil todavía.
Porque ya al que tuvo la capacidad, y eso no significa que debemos bajar la guardia, ya el que pasó la materia de caer en la misma tontería de siempre, en el mismo hoyo de siempre, en el mismo hueco de siempre, en el mismo pecado de siempre, ya él supera eso, pero el plan de las tinieblas le manda otra prueba diferente, otro ataque diferente. Y hay cristianos que hasta que no entiendan que la vida cristiana no es un parque de diversiones, sino una guerra espiritual, entonces nunca van a madurar, jamás. Y cuando eso pasa, entonces se va a encontrar con el común denominador en todas las edades de la iglesia, el de aquellos que no son cristianos, sino que son, ya ustedes saben, ¿no? Que no son cristianos, sino que son, dígale que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no pasan los ataques. Algunos no han podido pasar ni la materia de la importancia de congregarse. Mucho menos van a poder enfrentarse a cosas serias. Hay unos que dicen, oh, gloria a Dios, yo ya no fumo, ya no bebo, ya no mato, ya no robo, pero todavía tienen albergado algo en su corazón. Y hasta que no pase esa materia, usted no va a poder decir, he recibido la victoria. Y no solo eso, una vez que termina la victoria, viene la siguiente materia. Y la graduación es en la eternidad. Así que no es como aquí que uno está terminando, yo estoy terminando un proyecto de licenciatura y uno está ya pasando porque ya termino. Pero hay algunos que deben entender eso. Si te la hicieron una vez, te la van a hacer tantas veces hasta que tú aprendas a no dejarte afectar siempre por lo mismo. Y aquí en la vida cristiana pasa, en la vida ministerial pasa, mi esposa es testigo, hay cosas que a mi esposa le hacían llorar al principio que ahora le hacen dar risa. Pero había cosas que le hacían llorar y ahora le da risa. Hay cosas que a mí me hacían llorar, ahora me dan risa, pero todavía hay otras que me siguen haciendo llorar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía me falta en esa área y me la van a aplicar hasta que pase la materia. Porque aquí no se pasa con 4 o 5. Aquí se pasa con el máximo nivel, cuando dice, ya, pasó la materia. Y amado hermano, necesitamos ver la vida cristiana de esa manera. Eso hará, número 1, que le cerremos la boca al diablo. Cuando usted puede hacer eso, usted fácilmente le cierra y le tapa las bocas a los leones. Alguien hizo una aplicación muy interesante. ¿Por qué a Daniel no se lo comieron los leones? Porque no olía a carne. No era un carnal, era un hombre espiritual. Y era tan espiritual que hasta los leones con hambre, porque estaban con hambre, los pobres los pusieron a aguantar hambre ahí con Daniel, porque realmente ellos sí tenían hambre. Pero resulta que a los otros ni siquiera los dejaron caer al fondo y se los devoraron. ¿Por qué? Porque hay muchos aquí que le huelen tanto a carne al diablo que lo andan provocando, como el ratón que busca el queso. Así es. O sea, hay más de un evangélico que le huele tan a queso que él, como cual ratón, anda detrás y dice, se levantó mi queso. Pero amado hermano, nosotros no fuimos llamados a ser queso del ratón de las tinieblas, fuimos llamados a ser un instrumento en las manos del Dios del cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale que está a su lado, ¿hueles a queso o hueles a Cristo? Porque mi amado hermano, no podemos andar provocándole, porque una cosa es que él, dice la Biblia, que anda como ¿qué? León rugiente, buscando a quien devorar, pero no puede penetrar cuando el cristiano está bajo este proceso. Y por eso es que hay algunos que deben hacer la distinción entre tentación y prueba. Una tentación es la que viene de Satanás, una prueba es la que viene de Dios. Una tentación es para destruirte, una prueba es para forjarte. Y esa es algo que no puede, por eso usted no puede decir, Dios me está tentando. No, Dios no tienta a nadie, pero el diablo es el que te
te pone tentaciones. Pero al diablo no le funcionan sus tentaciones cuando tú no hueles a queso, sino que hueles a Cristo. ¿Por qué? Porque él siempre usa carnada para destruir. Acuérdense de Eva y acuérdense de Jesús. A Eva se le dice, se le ataca a los 3 niveles del ser humano. Y a Jesús igual. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Deseo de la vanagloria de la vida para Eva, serán como Dios. Deseo de los ojos, vio y dijo, wow, es codiciable, se ve espectacular. Deseo de la carne, dice que comió y obviamente ella cayó en esa seducción. Pero a Satanás le fue re mal con Jesús porque le aplicó el mismo modelo, que siempre le ha funcionado y le funcionará con todo ser humano. ¿Cuál modelo? Deseo de la vanagloria de la vida, te daré todo esto, todos los reinos. Deseo de la carne, él venía de un ayuno. Di que esas piernas se conviertan en pan. Tú tienes hambre, pues si tú cedes a esto, ya gané en el deseo de la carne. Él siempre ha tenido pero es un atrevido. Sí, señor, así es. Pero como cristianos debemos seguir el modelo de Cristo. Eva huele a queso, yo quiero oler a Cristo. Por eso a Eva le fue tan mal. Y a Adán pues ni se diga. Por eso estamos como estamos. Algún día vamos a conocer a Adán y a Eva. En la eternidad. Y vamos a darle un saludito especial. Decirle todo lo que nos hicieron vivir ustedes, ¿no? Pero amado hermano, si no era Adán y Eva, era usted y yo. Porque ser humano que se respete termina fallando. Pero gracias a Dios que Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. Pero no, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Pero note un detalle importantísimo. En el caso de este personaje, en el caso de Pablo, Pablo tenía todos los defectos posibles. Tenía problemas de tal manera que él fácilmente podía ser seducido. Porque también tenía la naturaleza humana. Pero en el proceso Dios lo fue cambiando y le mandó ciertos tipos de agentes. Y los vamos a analizar así de esta forma, que como Dios me lo mostraba en esta mañana. Si usted va a Romanos 12, 1 al 19, usted va a ver eso. Acuérdese, y algún día estaremos estudiando las 3 tentaciones de Jesús, pero ¿por qué Jesús nunca cayó? Porque en ninguna de ellas era débil, en ninguna de ellas era manipulable. Y el verdadero cristiano debe llegar a ese nivel de no ser manipulable, de no ser comprable. Decía un pensamiento que aparentemente no tenía nada que ver con esto, pero era importante. Una de las cosas peligrosas de un psicópata es que un psicópata no puede ser intimidado, un psicópata no puede ser manipulado, un psicópata no puede ser comprado. De la misma manera, un verdadero cristiano no puede ser intimidado. Un verdadero cristiano no puede ser comprado. Un verdadero cristiano no puede ser manipulado. Por eso estos psicópatas hacen tanto caos. Por eso un verdadero cristiano también tiene que trastornar. Pero en lugar de muchos cristianos ser trastornadores, son trastornados. Diga al que está a su lado, ¿estás trastornando o estás trastornado? Porque ese es el grave problema. En lugar de ser trastornadores, están trastornados. ¿Por qué? Porque no están pasando ni siquiera bien el problema. Es más, le voy a soltar una más. Mientras Pablo rogaba a Dios, quítame esto, una vez, quítame esto, 2 veces, por favor quítame esto, porque él rogó, dice, 3 veces. Mientras él siga rogando, él no iba a pasar la materia de entender que Dios le iba a decir no. Y hay momentos donde a todos nos gusta el sí de Dios, pero a casi nadie le gusta el no de Dios. Pero un no de Dios es por nuestro bien. El no de Dios nos puede salvar. El no de Dios nos puede llevar a lo que Dios quiere realmente. Y es igual, para entenderlo en nuestra mente finita, es igual que el no de un papá. Yo recuerdo cuando mi papá me daba chocolatina Jet, yo no estoy haciendo propaganda a Jet, pero me encantaba y yo, pura Jet.
hasta que me dio un problema de amebas impresionante y toda la cuestión. Y cuando estuve grave, el médico le dijo, usted no puede volver a darle eso. Y yo recuerdo que obviamente uno de niño no entiende muchas de esas cosas. Los días siguientes le dije, papá, quiero chocolatina. Y él me dijo, no, chocolatina no, pan. Yo cogí el pan y lo tiré al piso. Mi papá me bajó el calzoncito y me dio los mejores 3 correazos de mi primera vez en la historia. Y nunca más volví a tirar el pan. Y no me dio chocolatina. Pero en el corazón yo decía, qué malo mi papá. Mi papá es malo, no me quiere. Pero él me estaba protegiendo. A veces se le olvida y todavía me sigue dando dulcecitos por allá cada rato, pero bueno, él va entendiendo. Entonces, amados hermanos, Dios no es así. Dios cuando dice no, es porque sabe que ese chocolatito te puede enfermar. Y es cierto que ese chocolatito que deseas te hace llorar, te hace mal pensar muchas veces. ¿Por qué será que Dios? ¿Por qué? Pero amado hermano, hasta que tú y yo no maduremos y dejemos de reclamar por eso y solamente dar gloria a Dios, no pasaremos ni la materia ni el proceso. Y en este caso, amados hermanos, Dios nos quiere llamar a estos 19 características. Como ya está bien explicado, ¿estoy siendo claro o vuelvo a empezar? Ah, bueno, ok. Diga al que está solo, el pastor está siendo claro. Bueno, eso me motiva, eso me anima, ok. Romanos 12, vaya al 1. Y mire lo que dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Primera gran cosa, acuérdese que Pablo no le andaba rogando a nadie. Pablo estaba acostumbrado a que le den cartas de poder. Y aquí se hace, como dicen muchos, el que manda soy yo. Pablo no era el rogón de nadie. Pablo decía, aquí se hace o se hace, punto. Y si no se muere, lo apedreamos. Ese era Pablo. Y empieza diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. Incluso Pablo, cuando le habla en la carta a Filemón, él dice una frase poderosa. Le dice a este hombre, mira, por mi autoridad de apóstol yo pudiera ordenártelo, pero prefiero rogártelo, recíbelo. Él podía decirle, mira, recibe a tu hermano porque es tu hermano, pero él dice, pero yo prefiero rogártelo. Y en ese caso, amado hermano, una de las primeras cosas para que exista lo que es el ministerio de la reconciliación es que nosotros entendamos que, número uno, el evangelio no es impositivo, solo se expone, y el que convence es Dios. Usted no impone, usted solo expone. El que convence es Dios. Pero ¿sabe por qué algunos no han visto ni un convencido? Porque ni siquiera lo exponen. Y cuando digo que lo expongan, no me refiero a que lo prediquen con palabras, sino con hechos. Ese es el gran dilema de muchos. Así que mire, os ruego por las misericordias de Dios. Diga, ministerio de la reconciliación. Pero ¿cómo es posible que un tipo azaroso, un tipo brutal como él, ahora está rogando? Porque tuvo una reconciliación genuina con Dios. El que andaba, usted ha leído Hechos. ¿Cuántos han leído Hechos? ¿Habrá algún cristiano aquí que ha leído Hechos? El que lee Hechos sabe que él andaba buscando cartas. Eso es poder para llevarse preso a la gente. Y fue él estaba acostumbrado. Él era miembro del consejo del Sanedrín en el pasado, según los historiadores. Él estaba acostumbrado a posiciones de poder, de mando. Él era como casi un militar brutal. Pero viene a Cristo y él sabe canalizar eso. Canalizar en el sentido de que no le pase lo demás de un cristiano, que ante el diablo una gallinita, y ante Dios y ante los hermanos un soldado brutal, cuando debe ser al contrario. Es ante las tinieblas donde usted debe portarse como un soldado, pero no se puede soportar como un soldado ante semejante fiera si usted no se sujeta a Dios, porque esa fiera lo hace pedazos. Diga al que está a su lado, tú y yo, sin Cristo, al diablo no le servimos ni para empezar. Y ese es el gran problema. Que este hombre, para llegar a ese nivel, es porque él tuvo primero una sujeción
¿Cuáles eran las dos preguntas? Enseñábamos la otra vez que Pablo le hizo a Jesús en su primer encuentro. Número 1, ¿quién? ¿No? ¿Quién eres, Señor? Número 2, eso, ahora sí dígalo con ganas. Número 1, número 2, ese es el primer paso. ¿Quién eres, Señor? Yo lo reconozco. Él le dice, yo soy Jesús, pero luego que él sabe, le dice, ahora ¿qué quieres? Que yo aquí estoy para tu servicio, su gestión, su misión. Nadie podrá tener autoridad si no está bajo autoridad. Por eso él ahora, aún con su autoridad, él podía rogar, os ruego por las misericordias de Dios. Segunda cosa, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es una vida de adoración. Y a veces yo estaba enseñando y mi esposa está en un proyecto con una gran sierva de Dios, que es la hermana Luisa María, y ella es experta en música y piano, y bueno, y le están aprendiendo, ella está aprendiendo, mi esposa allí. Y ella hizo un comentario que me llamó la atención, y es cierto, y es algo que es tan lógico, pero ella dice que escuchó probablemente alguna enseñanza que yo di, creo que la de la apostasía musical, y que le llamaba la atención que a veces en el cristianismo confundimos términos. Y acá en el cristianismo, por ejemplo, muchos dicen, vamos a cantar coros de adoración, y luego dice, vamos a cantar coros de alabanza. Es lo mismo, no entienden la diferencia. Algunos piensan que de adoración es solo porque es más suave, y de alabanza que porque es más acelerado. Pero realmente todo es adoración. Simple y llanamente no comprenden el trasfondo de lo que es verdadera adoración. Algunos dicen, voy a adorar, voy a alabar, voy a adorar. No, eso no es adorar y alabar. Eso es parte, pero no es el sentido real de adoración. Adoración implica una vida de sumisión completa en todo el sentido. No solo mientras canto, sino aun cuando no canto. No solo cuando me congrego, sino aun cuando no estoy en la congregación. No solo cuando es domingo, cuando es culto, sino cuando estoy en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en el barrio, en la sociedad, en la comuna, etcétera, etcétera, etcétera. Allí se manifiesta el verdadero adorador, porque presta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Culto racional no es el culto local, culto racional es donde mi razón, mis pensamientos me llevan a darle la máxima adoración en todo tiempo al único digno de ser adorado. Al Señor tu Dios adorarás, dijo Jesús, y a Él solo servirás. Pero ¿cómo fue que Pablo pasó a ese nivel? Pues obviamente él tuvo que ser procesado, porque realmente el fariseo era caracterizado por ser un hipócrita de apariencias, pero él llegó a ser un verdadero adorador, genuino, auténtico adorador. ¿Cómo se nota el verdadero adorador? En las buenas y en las malas. ¿Habrá alguno aquí que esté pasando buenas que diga amén? ¿Habrá alguno que esté en alguna situación dura que diga también amén? Mire que ese amén fue más duro. Ahí es donde se nota el verdadero adorador. Cuando todo está hecho pedazos, cuando no hay para el arriendo, cuando no hay para la energía, cuando estás pasando momentos difíciles, cuando hay situaciones económicas, crisis de hogar, crisis emocionales, crisis con tu familia, crisis en todas las áreas, el verdadero adorador dice, ok, esto está hecho pedazos, pero no importa, yo sigo adorando, mi Dios sigue en control, Él no ha perdido una sola batalla. Aleluya. Vida de adoración. Pero luego Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso habla de vida transformada y no conformada. ¿Por qué el cristiano no es influenciado sino influencia? El orden natural verdadero del cristiano es que lógicamente el orden natural dice, si usted pone una manzana podrida con una manzana sana, la manzana podrida va a dañar finalmente a la que es sana, la papa podrida daña a la sana. Pero en el modelo espiritual, el que no se conforma a este sistema, sino que es transformado, le pasa lo de Cristo y le pasa lo de Pablo. Pablo
se metía a la sinagoga a predicar, no para volverse judaizante, sino para enseñarle las verdades de Cristo. Jesús lo tocaba el leproso que tocaba a alguien, el otro quedaba inmundo, pero aquí era al contrario. Jesús traspasaba su gloria y el otro era sanado. El inmundo, la mujer aquella tocó a Jesús. Cuando alguien estaba en inmundicia, la inmundicia se pegaba hasta en los elementos, pero cuando tocaban a Jesús era al contrario. Jesús, el que era la manzana sana, le pasaba la bendición a la que estaba podrida, y ese es el nivel del verdadero reconciliado. Usted está en un mundo podrido, usted está en un mundo oscuro, usted está en un mundo terrible. Allí es donde debemos brillar, allí es donde debemos ser luz. Pero ¿por qué algunos no pueden influenciar a nadie? Porque no tienen una mente transformada, sino conformada al sistema. Así como diga, así como dicen, pero no como Dios dice. Es que así dijo mi profe. ¿Qué importa lo que dijo su profe si no lo dice la Biblia? Es que así dice fulano, mengano, sutano, perencejo, etcétera, quien sea. Póngale nombre a quien quiera. No importa quién lo diga. Pero el cristiano que es transformado, aunque los medios lo digan, aunque la mayoría lo diga, el cristiano no se rige por democracia, sino por teocracia. La mayoría pueden decir, no subo al arca, pero la mayoría no tienen razón. La mayoría dice, no, eso no llueve. Pero la mayoría no tienen razón. En Dios no importa la mayoría, importa lo que Dios dice. Y ese es el punto. ¿Por qué algunos no pueden influenciar? Porque no tienen más que una mente conformada. Pero doy testimonio de amigos ministros, de personas que he conocido, fueron a la universidad, pasaron la universidad con los peores ateos, profesores, pero ellos hoy en día son pastores y alguno de ellos hasta ganó a su profesor ateo para Cristo. Porque el verdadero cristiano tiene que poder influenciar sobre ellos. Número 3, vida sujeta a la voluntad de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo un cristiano puede llegar a ese nivel como Pablo cuando conoce qué es la voluntad de Dios? Pero hay más de un cristiano que ora por su voluntad y no por la voluntad de Dios. Ora por su capricho y no por la voluntad de Dios. Y Dios no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y eso es lo que muchos cristianos deben entender. Hasta que usted ore en ese sentido, usted va a entender que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Luego dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga, cordura. Esa es una mentalidad humilde y aterrizada. Todo esto ya lo habíamos mirado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Solamente un recuento de por qué Pablo llegó a ser tan aterrizado. Después de haber sido tan insolente, tan exaltado, podía ser aterrizado, porque el proceso lo estaba volviendo humilde. Porque sí, él podía decir, oh, mi concepto de mí es que yo soy lo máximo, yo sé esto y aquello y puedo más que los demás. Pero él, cuando se habla de apostolado, él dice, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Y no era que él se creía una cucaracha, era que él sabía que él no era más, simplemente era un servidor. Pero tampoco se creía lo peor. Y el cristiano verdadero no se puede creer ni lo mejor ni lo peor. Debe ser aterrizado. Número siguiente, luego el texto dice, siendo muchos somos un cuerpo y en Cristo todos miembros los unos de los otros. Ya habíamos dicho que el verdadero cristiano trabaja en equipo, porque solo ni el llanero solitario. Acuérdese de eso. Ni Jesús mismo hizo el trabajo solo. Y una de las formas de arrogancia que se le quitó a Pablo, él era el acostumbrado a figurar siempre. Pablo, las cartas, su nombre, él era el primordial, él era el primero. No, yo no comparto gloria con nadie, pero en un sentido arrogante. Ahora Pablo decía, no, yo entiendo que somos miembros uno de los otros. Somos un equipo. Yo procuro no ir donde ya otro fue.
En otras palabras, no quiero ir allá, yo respeto su autoridad. Él era un hombre que entendió el trabajo en equipo. Y eso es algo que a muchos cristianos también hace falta. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. Número 6. Dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y ahí describe varios. Eso habla de que cada uno en su don debe ser de bendición. Pero cada uno según lo que ha recibido, como diría el apóstol Pedro. Número 7, amor fraternal sincero. Y esto es algo interesante. El amor sea sin fingimiento. Y esa palabra amor viene de ágape, que es el amor según Dios. ¿Por qué? Porque sin el amor según Dios, ese amor nunca va a poder darse. En otras palabras, ¿de qué forma está diciendo el apóstol? Él está diciendo, nunca alguien puede dar un amor sincero a menos que esté lleno de aquel que es verdadero amor. Y la Biblia dice, Dios, no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Por eso yo no creo que Dios tiene la respuesta, Dios es la respuesta. Dios no tiene luz, Él es luz. Y el cristiano que está lleno de Él debe ser amor porque Dios está en Él. Por eso Jesús no dijo, ustedes tienen luz, dice, vosotros sois la luz. Pero ¿por qué algunos no llegan a ese nivel? Porque no están plenamente influenciados por Él. 8. Aborrecedores del mal, amantes del bien. Y aquí estamos llegando a hacer un análisis rápido de esto. ¿Quiénes son los que realmente se han reconciliado? Los que dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Aleluya. Luego dice, amaos los unos a otros con amor fraternal. ¿Quién es el apóstol que está hablando aquí? El apóstol que antes hacía tantas atrocidades. Ahora dice, hay que aborrecer lo que es malo y hay que amar, seguir lo que es bueno. Número 9, gozándose con la bendición y reconocimiento de los otros. Y esto es una prueba fundamental de si usted realmente es o no humilde y ha sido sanado su corazón. ¿Cuál es? Cuando se reconoce a otros y cuando a usted no se le reconoce. Porque se les olvidó, porque se les pasó, etcétera. Pero cuando a mí me afecta es porque me falta madurar. Pero es lindo como Dios hace las cosas. A veces Dios le saca a flote, le saca a luz cosas que uno mismo no creía que estaban allí. Pero habrá momentos donde alguien le va a reconocer, oh, wow, qué gran trabajo, y habrá momentos donde se les olvidó. Hasta que Dios mismo dice, olvídate de eso para que éste madure. Porque, amado hermano, el texto dice claramente en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En otras palabras, me llamaba mucho la atención y les cuento esto, no lo he contado así, pero alguna vez estuve en un evento, en cierto departamento, en cierto evento, y yo recuerdo que esa vez me invitaron, etcétera, etcétera. En mi caso no era tanto que me daba rabia que no me reconozcan, sino que el enemigo me estaba atacando en el sentido de que me sentía menos que los demás. Primero que yo creo que para esa época, bueno, era más bien nuevo, no sé si era o no era pastor, no recuerdo bien. Mi esposa sabe, creo, de qué me estoy hablando, ya era pastor, pero era muy nuevo. Y claro, yo me sentía como el más insignificante de todos, me sentía muy pequeño en medio de todos. Y a veces Satanás ataca también en esa área, cuando te hace sentir como que no sirves para nada. Era un gran evento y a mí me dieron la oportunidad de empezar, sentí la gloria de Dios, fue algo maravilloso. Pero ya en el momento final empezaron a dar gratitud a Raimundo y todo el mundo, de todos los predicadores, y siempre del único que se olvidaron en todo fue de mí. Y yo decía, pues sí, claro, yo soy el menos, no importa. No me daba rabia, pero me daba tristeza. Pero ¿sabe qué fue lo que me impactó? Que hubo un pastor, y a él sí lo nombro porque él hizo algo que vale la pena, y cuando se va a hablar bien de alguien es bueno decirlo. Era el pastor William Echeverry. Él estaba allí en medio de ese mundo de gente en un coliseo, y él salió y dijo, se están olvidando del pastor Jairo Araújo, él también está entre los mismos, ¿por qué solo a ellos y no lo están nombrando a él? Y cuando yo vi eso me conmovió, porque yo dije, él está hablando por mí, él no está diciendo, a mí no me están reconociendo, él estaba tratando de que den reconocimiento a alguien nuevo. Y sí, amado hermano, eso es algo importante, yo admiro de él eso. Y muchos pastores dicen lo mismo, dicen, admiro del pastor que él
siempre está buscando que se le reconozca a otros, aunque a él ni siquiera se le tenga en cuenta. Pero amado hermano, ese es el nivel de un verdadero cristiano. El que honra, el que prefiere que otro sea reconocido, aunque a usted no lo reconozcan, aunque a usted no lo tengan en cuenta, no importa. Pero si a usted le duele, a mí me dolía porque me sentía poca cosa, yo necesitaba ser sanado en eso. Hay otros que les duele porque se creen mucho y esos también necesitan ser sanados. ¿Y por qué se olvidan de mí y se acuerdan de este que es más nuevo? No, eso es arrogancia. Y Pablo entendió eso. Por eso él siempre en los listados no se pone como el gran apóstol Pablo. Hoy en día hay libros que le llaman el apóstol a las naciones, pero él nunca se llamó así a sí mismo. Él siempre sabía que había sido llamado a los gentiles, pero en un tono humilde. Humilde. Ahora, note los últimos, gozándose de esa manera. Otro dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Sacuda al que está a su lado y dígale, no perezosos. Eso significa prestos para servir, no para ser vistos, no para ser servidos, sino para servir. Pero para eso se requiere diligencia, diligencia. Número siguiente, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, avivados en el fuego de Dios. Él venía de una cultura, de un rito apagado, de un rito más, de algo mucho más ritual. Pero ahora viene a un mover espiritual. Número 12, las dificultades a los que han sido procesados como él no los llevan a la desesperación, sino a la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero mire lo que dice, gozosos en la esperanza, pero lo relaciona con tribulación. En otras palabras, ¿qué es lo que le pasa a un verdadero reconciliado? Que es cierto que uno se puede sentir, como él mismo dice, he pasado momentos donde he sido derribado, pero yo no estoy destruido. Estoy pasando momentos difíciles donde siento persecución, donde siento dolor, pero no importa. El que es verdadero hijo de Dios, la que es verdadera hija de Dios, puede que usted esté pasando el peor momento de su vida, pero aún todavía en el fondo, allí adentro, hay algo que se llama esperanza. Y la esperanza no viene en sus propias fuerzas, sino en el que puede realmente hacer algo por nosotros. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. En otras palabras, si tú en este día estás pasando una situación difícil, probablemente en esta semana ha sido de las semanas más duras, o de los meses más duros, o de los años más duros de tu vida, tú eres un candidato perfecto para demostrar si eres un verdadero reconciliado, o eres simplemente un montón de, en lugar de ser trigo, eres simple y llanamente cizaña. Tú estás en este momento para demostrar eso. Por sus frutos los conoceréis. Número 13 dice, no puede estar reconciliado. Y este es fuerte, este es fuerte. Alguien no puede decir que realmente es reconciliado si no hace lo que dice allí. Lean después de tribulación, léanlo ustedes solo la primera frase, los que están en el texto. 1, 2 y 3. Constantes en la oración. Yo le puse número 13, no puede estar reconciliado si no habla con el amado. No puede estar reconciliado si no habla con el amado. Una de las formas de demostrar cuando hay problemas relacionales es cuando no se quiere hablar. Es cuando dice, no, yo más bien, yo con ella no hablo. Y hay algunos que dicen a voz en cuello, yo lo amo. Y le mandan besitos al cielo. Pero ni siquiera hablan con él. ¿Se puede realmente estar reconciliado si no se habla con él? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede realmente decir, oh, yo soy un verdadero cristiano, si ni siquiera habla con el que usted dice que es el ser más hermoso, el que ama? Si cuando realmente alguien está enamorado, una de las primeras cosas que hace es que se vuelve hasta cansón cuando de hablar se trata. ¿No se ha dado cuenta? ¿Cuántos enamorados hay aquí que digamos amén? El enamorado eso quiere hablar y hablar, acaba de hablar y sigue hablando y vuelve a hablar y sigue hablando y habla y habla y habla y habla y habla. Pero eso sí, dicen, yo estoy enamorado del Señor, pero ni habla con Él. ¿Hay lógica en eso? No hay lógica. Haga un análisis en eso.
¿Por qué Pablo pudo superar todas esas batallas? Porque era un cristiano que no andaba en desesperación, sino en oración. Era un cristiano que oraba. Amado hermano, la vida que ora, una persona que realmente ora, puede realmente, aún en medio del proceso más difícil, pasar el proceso, aunque sea con las mismas lágrimas, aunque sea con el mismo dolor, pero lo puede pasar de otra manera. Pero la pasa muy mal el que aparte que hay tentaciones, hay pruebas, hay dificultades, la carne por dentro se le está revolviendo. Y si no ora, es un caos, un caos. Número 14, diga, generoso y hospitalario. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y Pablo, en este caso, era un ejemplo de eso. Un hombre que ahora andaba hasta colectando ofrendas para ayudar a los santos, decía, para buscar solventar las necesidades de los demás. Pero algunos cristianos dicen que son cristianos, pero son más agarrados que... Ya usted dirá que. ¿Que qué? Terrible. Hay cristianos que eran los más generosos cuando eran mundanos para el trago, pero para la iglesia y las cosas de Dios son los más tacaños, ávaros. Les duele. Pero eso sí, hasta las 6 de la mañana decían gastando cerveza. Y hoy en día en los cultos se les hace hasta largo. En el mundo todo es dinero, todo es plata, para las cosas paganas. En la iglesia les duele ofrenda, y aparte voto y diezmo, y aparte ayudas y canasta de amor. ¿Qué es esto, por Dios? Pero eso sí, en el mundo cerveza hasta se endeudaba por dársela de generoso, de generosa. Amado hermano, si Dios nos dio, no es para ser agarrados, es para dar con libertad. El que reparte con liberalidad, dice el texto. Y cuando usted da, Dios le va a proveer más. Porque esa es la ley de la siembra y la cosecha. Pero hay algunos hermanos que son tremendos, no han entendido eso. Hay líderes que no han diezmado ni la primera vez y se atreven a llamarse líderes. A usted le falta mucho. Si usted no ha diezmado, usted no sabe qué es la bendición financiera. Hay algunos que cuando de ofrendas se tratan, ni siquiera son capaces de entender que ofrendar no es tirar el dinero allí, es decirle, Señor, gracias por lo que tú me das. Algunos todavía siguen pensando que aquí se recogen limosnas por el modelo que tienen, que ha venido influenciando ideológicamente las congregaciones. Pero amado hermano, el que da y el que es generoso, debe ser generoso primero consigo, con su familia, con la iglesia, pero también con los demás. Pero tiene que ser y saber cómo hacerlo. Eso alguna vez vamos a estudiar. Yo voy a hablar sobre lo que es lo que tiene que ver con la generosidad y hasta qué límites, qué puntos, cómo es el asunto. Pero amado hermano, necesitamos entender que si usted tiene algo, usted debe ser un ejemplo. Y hay líderes que no tienen ni la remota idea de qué es diezmar. No tienen la remota idea. Y viven siempre mal. ¿Por qué? Porque están siendo infieles con Dios. Porque le están robando a Dios. Y usted sabe que a los ladrones no les va bien. A los ladrones nunca les va bien. Y yo sé que hay alguien que necesita esto. Porque amado hermano, si Dios te da, no es para que lo aprietes, no es para que lo entierres, no es para que lo escondas, es para que lo siembres. Y lo que se siembra, a diferencia de lo que se entierra, fluye. Lo que se entierra está muerto, lo que se siembra va a dar más vida. Y hay cristianos que deben entender eso. Hay cristianos que cuando ven a Pablo, piensan que Pablo era el gran generoso en el pasado. Pero cuando uno hace un análisis, estas personas estaban acostumbrados bajo el concepto fariseico solamente a hacer como el embudo, todo para ellos, y ahora le andaba recogiendo para otros. Y él dice, yo tengo por la autoridad apostólica, yo puedo recibir incluso de ustedes, pero no les voy a hacer gravoso a ustedes, yo más bien voy a ayudar a otros. Hasta él hacía una labor. Recuerde que él no era pastor, nunca fue pastor. Él era un misionero, él era un evangelista.
Y por supuesto, algunos tratan de tomar a Pablo para decir, pero Pablo no cobraba diezmos, dicen ellos. Primero que no saben ni qué significa lo uno ni lo otro. Pablo no tenía la autoridad para recibirlos porque él tampoco era un pastor como tal. Él era un apóstol. Él era alguien que plantaba iglesias y luego dejaba obispos, dejaba pastores, formaba gente en ese lugar. Y él era alguien que iba más allá. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahora, necesitamos entonces llegar al final de esto, los últimos 4. Aquí hay algo interesante, aplicando el código de bendición abrahámico. El que te bendice será bendito, el que te maldice será maldito. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué significa eso? Que el cristiano real tiene una regla, algo que alguien le llamaba el estilo, yo no sé si alguien sepa qué es un boomerang, algo que usted lo lanza, pero él se regresa. Usted lo lanza, pero él se regresa. ¿Sí han visto ese aparato alguna vez o eso? Usted lo lanza y ese se devuelve, algo especial. De la misma manera pasa en el código de bendición abrahámico. Lo que lancen contra el que es auténtico reconciliado se les vuelve a ellos. Si es maldición, se les vuelve a ellos. Si es bendición, se les vuelve a ellos. De la misma manera de aquí hacia allá. Y ese es el error de muchos, que lanzan o profieren maldición hacia allá, pero ellos no saben que eso se vuelve como el efecto espejo, se devuelve hacia acá, se refleja. Y nosotros como cristianos verdaderamente auténticos debemos entender eso, que somos llamados a aplicar ese código, y un verdadero reconciliado lo aplica de esa misma manera. Necesitamos entender que como hijos de Dios somos llamados no a maldecir, sino a bendecir. Es más, el único que puede maldecir es Dios. Y a él, ¿quién le reprocha esa maldición? ¿Y qué maldición puede rebotar contra él? Ninguna. Ninguna. Por eso incluso en Malaquías 3, la maldición no se la da el hombre, se la da Dios mismo. Para los que se puedan preguntar eso. No dice, yo los maldigo el hombre. No lo dice Malaquías, dice Dios. Malditos sois con maldición. ¿Pero quién lo dice? Lo dice Dios. El único que puede maldecir sin que la maldición se devuelva a él es el único que puede poner las normas de por qué alguien puede ser maldecido. Porque tampoco Dios es un caprichoso que anda maldiciendo por maldecir. Es decir, Él puso normas para bendecir y normas para maldecir. Y cuando a alguien le cae la maldición es porque se la merece, porque se la buscó, porque abrió puertas. ¿Me estoy explicando? Número 16. Tienen empatía. Diga, empatía. Porque dice, tienen un corazón especial, es decir, un corazón que le interesa la situación de los demás. Por eso dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y en ese aspecto, lo más hermoso de una verdadera congregación es precisamente eso. Que cuando hay una verdadera congregación de reconciliados, es una congregación donde si alguien de la iglesia se está gozando, los demás también se están gozando. Pero cuando alguien está pasando la difícil, los demás también. Y sabe que he podido notar, y en ese aspecto dar la gloria a Dios, que he notado que hay hermanos aquí, que hasta Dios está lindo, que hasta discernimiento espiritual les da para saber cuando alguien no la está pasando bien. Y el verdadero discernimiento espiritual, y hablaba de eso con mi esposa hace unos días, el verdadero discernimiento espiritual no es para señalar y criticar, sino es para dolerse del otro. Alguna persona se me acercó y yo sé que ella tiene discernimiento, y él un día me dijo, pastor, Dios, y de verdad, ella ni siquiera sabía ni cómo se llamaba aquella persona. Yo sí sabía porque yo conocía el caso y estaba tratando, pero ella me dice, Dios me muestra que esa persona tiene esto y aquello, y empezó a llorar. Y me duele esa situación y quiero que oremos. Y yo en mi mente decía, no, pues yo estoy también orando por él porque yo estoy en ese proceso ayudándole. Pero eso es algo de Dios. Y no era como, ese no, porque el que no tiene discernimiento según Dios se vuelve una especie de místico, como que busca
este sí, este no, y anda señalando a los demás. Pero el que es como este, se goza con los que se gozan y llora con los que lloran. Y amado hermano, llegar a ese nivel, un hombre tan rústico como Pablo, y luego llegar a ese nivel es algo que solo Dios lo puede hacer. Era un hombre que él, a ver, vamos a ser claros, para mirar a un personaje reventado, apedreado, como fue Esteban, y el tipo allí bien sonriente, tiene que ser un psicópata, tiene que estar poseído, tiene que estar mal de la cabeza. Y Pablo sacaba pecho por eso. Hermano, a mí personalmente me da pena cuando un perrito más grande le pega a un perrito más pequeño. Me da pena a veces matar una mosca. Pero Pablo no se le daba nada, arrastrar a los hermanos, decapitar, apedrear. Y luego este hombre dice, gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran. Y yo siempre recuerdo eso. Pablo, cuando él sentía las pedradas, él decía, bueno, yo también las promoví. Y amado hermano, todo aquel que alguna vez ha ofendido, le debería incluso dar vergüenza decir que ahora se siente ofendido, porque usted también ofendió. Y el mismo dolor que hizo sentir, ahora lo está sintiendo usted. Pero cuando ya uno es de Dios, uno hasta las críticas las toma de otra manera. Porque al menos, como dicen un pensador, no importa cuán bien tú hagas algo, siempre habrá alguien que te va a criticar. Hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Si lo hace bien, por envidia. Si lo hace mal, con razón, pero igual por hacerte daño. Pero amado hermano, como cristianos debemos aprender a tener empatía. Pero no, empatía según Dios por estas personas. Empiezan por los apartados, por los perdidos, por los hermanos en Cristo. Número siguiente, las últimas, 17. Diga, libres de arrogancia. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y esto es maravilloso, porque eso habla del código de la influencia, la importancia de las conexiones espirituales. Y como yo le decía hace un momento, es cierto, fuimos llamados a hacer influencia, convertirse ellos a nosotros, no nosotros a ellos, pero también implica que usted debe aprender a ser selectivo en sus sociedades, sin caer en la contradicción del rechazo, pero sí en el sentido de que usted debe saber qué tipo de personas le afectan negativamente y más bien desde lejos usted ora por ellos. Y qué tipo de personas vale la pena mantener en su círculo íntimo. Acuérdese, Jesús tenía varios círculos entre sus apóstoles, entre ellos el círculo íntimo, curiosamente, debería estar Judas Iscariote y Juan, eran los dos más íntimos. Luego el otro círculo de 3. Porque usted, acuérdese que usted a cualquiera no lo pone de tesorero. Usted pone de tesorero al más de confianza. Yo me imagino la votación ese día cuando dijeron, vamos a elegir tesorero. Dijeron, Pedro y Juan. Dijeron, no, Pedro tiene cara de mala clase. Judas, más bien, Pedro y Judas. Judas sí tiene cara de buena gente. Ese se lo ve que es más honrado. Por eso las apariencias engañan. Yo me imagino, todos dijeron, Judas, 11 votos. Pedro, el voto de él. Pedro dijo, bueno, no me dieron la confianza, ok. Pero Leví, imagínense, Leví era un experto en el asunto. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Pero en ese sentido debemos también ser cuidadosos, asociándonos con los humildes. Número 18, enseñables y corregibles. Levante su mano, diga, enseñables y corregibles. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y eso es algo que ha matado a muchos líderes, ministerios y gente que tenía gran potencial. Yo conozco gente que llevan décadas de pastores y ministros y dicen, no, yo así aprendí, así es y punto. No acepto corrección. Eso es arrogancia y aparte esa gente así nunca va a crecer. Yo he aprendido que cuando más sabe, yo estos días he tenido que hablar con gente que sabe de temas y me consta que son expertos, pero me llama la atención que por una palabra que les he dicho, dicen, uy, voy a analizar eso, yo no había pensado eso. No, o sea, no son gente cerrada, no son gente que es lo que yo digo y punto, en su propia opinión. Alguno de ellos me dijo,
tremendo, no sabía eso. La verdad voy a reconsiderarlo, no lo había pensado. Y sus argumentos eran muy sólidos, pero por una palabra, yo dije, bien, él tiene capacidad de ser humilde, de ser enseñable, de ser corregible. Y en todo, en el cristianismo, la gente que va a prosperar es la gente que es capaz de ser enseñada y corregida sin creerse ni lo peor ni menor tampoco. Simplemente, incluso me impactó unas palabras de esta persona. Dijo, y si tengo que públicamente reconocer que me equivoqué al decir eso, lo voy a hacer. Y me encantó cuando él dijo, esa persona dijo eso. Y es alguien que sabe mucho, que yo pensaba, de pronto él hasta me va a salir con un argumento más fuerte, pero él dijo, no, si ya usted me demostró eso, y claro, no lo había visto desde ese punto, y claro, es bíblico, tiene sentido, voy a corregirlo. Y eso es lindo. Y amado hermano, en cuanto a enseñanza se refiere, la gente va a creer más al que dice, cuando no sabe dice no sé, y cuando sabe responde. La gente va a creer más a la gente que incluso aun cuando enseñó algo y finalmente se equivocó, él dice, hermano, yo me equivoqué, cometí un error, esa no era la palabra exacta, así no. Esa gente va a poder crecer más. Número último, 19. Diga, pacificadores, no vengativos. Dice, y póngase en pie, léalo ahí conmigo. El último pasaje de ese capítulo que estamos analizando. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y esto me sorprende, porque es como si estuviéramos leyendo a veces a Juan, amados míos, pero es Pablo. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Alabado sea Dios. ¿Quién acaba de escribir esto inspirado por Dios? Sí, el mismo que hacía revueltas, el mismo que hacía motines, el mismo que no le importaba despedazar a nadie, el mismo que no le importaba arrastrar, apedrear, desangrar, matar, quitarle la vida a alguien, según él sirviéndole supuestamente a Dios. Pero ahora él dice, ustedes no deben pagar mal por mal. Procuren lo bueno, si es posible, en cuanto dependa, estén en paz con todos los hombres, no se venguen ustedes mismos. Y sabe que esto es tan poderoso, el poder del perdón según Dios es tan poderoso. Hace unos días me encontré con alguien que tenía mucha ira, tenía mucho rencor, aparte estaba bajo los efectos de alucinógenos, tenía un arma y disparaba y cosas al aire. Pero me llamó la atención que cuando me lo encontré frente a frente, yo sentí abrazarlo. Y era un personaje que producía impacto, como miedo verlo. Y aparte con un alma, pues es otro nivel. Pero yo recuerdo que lo abracé, y yo le hablé unas palabras de Dios, y le dije, Dios es el que puede hacer la venganza. Dios es el que se puede encargar de hacer justicia. Si tú lo haces, te va a traer más problemas a ti. Y esa persona lloró y me decía, amén, amén, Dios lo bendiga, gracias. Y yo pensaba, si alguien en estas condiciones puede escuchar y responder de esa manera, ¿cuánto más un verdadero hijo de Dios que ya está bajo otra influencia espiritual? Es decir, si en algún momento alguno de nosotros nos han afectado, si en algún momento están pasando situaciones difíciles, y creo que en esto todos ustedes, el amén lo dijo así, están pasando momentos difíciles, pues llegó la hora, amados hermanos, de que vengamos hoy ante la presencia del Señor. Doblemos nuestro corazón. Y yo quiero que terminemos hoy en este mensaje doblando nuestra rodilla delante del Señor. Donde, si desea venir a este altar, hágalo en el lugar donde está, pero venga y doblemos nuestra rodilla delante del Señor unos minutitos. Y vamos a orar. Y vamos a bajar nuestra cabeza, vamos a bajar nuestro rostro delante de Él.
porque sé que hay situaciones que afligen el alma, el espíritu de algunos de los que están aquí presentes, probablemente de alguna de ustedes, algún anciano, algún niño, algún joven. Y qué hermoso que hoy en un acto de humildad tú vengas ante su presencia. Recuerda, cuando un predicador llama, no es él, es Dios que te llama. Pasa a este altar y dobla tu rodilla delante del Señor y dile al Señor: yo he venido porque yo necesito ser ese ejemplo de un verdadero reconciliado. Señor amado, yo levanto hoy un clamor, yo levanto mis manos delante de ti, Señor. Yo confío, yo confieso, yo creo plenamente, Señor, en que solo en ti está la esperanza, que solo tú eres, Dios mío, la razón de ser por la cual estamos aquí reunidos. Señor, yo sé que entre este grupo de mujeres, hombres, personas, Señor, en este recinto de adoración, hay personas que han venido, Señor, con diferentes procesos en su alma, con diferentes procesos en su espíritu, en su cuerpo. Algunos de ellos, Señor, vienen marcados por el pasado, vienen marcados, Señor, por sus ataduras generacionales, por las influencias espirituales, Señor, de todo tipo. Pero yo te pido, Señor amado, que aquí en este día de rodillas, como estamos delante de tu presencia, hoy reconocemos, Señor, que solamente en ti podemos encontrar una vida realmente que retrate tu imagen, que influencie a otros, que refleje tu gloria, que refleje realmente que somos quienes somos y quienes decimos ser hijos verdaderamente tuyos, reconciliados y transformados. Yo te pido, Señor, que levantes una generación de mujeres y de hombres, Señor, que puedan pasar por esta regla. Señor, si alguno de nosotros nos falta alguno de estos, o todos, o muchos, o varios de estos pasos, de estos 19 elementos que se reflejaban en tu siervo Pablo, Señor, un hombre con un pasado difícil, pero que ahora es un ejemplo para nosotros. Hoy te pido, Señor amado, que nos ayudes. Yo te pido como un siervo, hijo tuyo, por esta amada congregación, por cada persona, Señor, que hoy ha hecho cita en este recinto, Señor, virtual o presencialmente. Pido, Padre mío, que tú levantes tu mano en favor de tus hijos y traiga, Señor, una vida reconciliada. Señor, enséñanos a ser, Dios mío, gente que verdaderamente está transformada para gloria, para honra, para honor y alabanza de tu nombre. Y aquí de rodillas, Señor, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz y damos un clamor y reclamamos, Dios mío, Señor Jesucristo, que todo aquello que tú quieres darnos, Señor, toda bendición que procede de ti, se hará activa sobre nosotros, siempre y cuando nos sometamos a tu propósito. El dolor que estás pasando, hermana, la batalla que estás pasando, varón, la situación que tú estás atravesando, no es para tu muerte, es para tu bendición, es para formarte, es para procesarte, es para ayudarte, es para levantarte, es para forjarte, es para hacerte madurar, es para hacerte humilde, es para hacerte dependiente de su gracia, es para que tú no dejes de confiar en Él. En esta mañana celebra que Dios todavía te tiene vivo, celebra que Dios todavía te ha dado una oportunidad y que todavía en Él hay una esperanza de gloria. Habrá alguno en esta mañana que allí donde está, en medio de su dificultad, pueda decir: yo te adoro, Señor, yo te alabo, Señor, yo te exalto. No importa lo que yo estoy pasando, yo sigo reconociendo que tú sigues siendo digno de ser en gran manera adorado. Tú te encargas de lo mío, yo quiero encargarme de tu obra, Señor. Tú te encargas de mi dolor, yo quiero encargarme de hacer lo que yo puedo hacer. Yo puedo orar, yo puedo adorar, yo puedo exaltar, yo puedo adorar. Alabado sea el nombre, alabado sea el nombre de Jesús.
por estas personas, Señor, que han venido en esta mañana a este altar, en un acto de reverencia, en un acto de humildad, atendiendo tu llamado. Pido por estas personas que están doblados delante de ti, Señor, en este recinto. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas, tú conoces sus batallas, tú conoces su necesidad, tú conoces lo que ellos necesitan, Señor. Extiende tu consuelo, extiende tu sanidad, extiende tu mano poderosa sobre ellos. Y habitar en tu presencia. Levántalos si han caído, fortalécelos si están debilitados, sánalos en tu poder y glorifica tu nombre, y cada día porque eres el